Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión en Instagram. Como podéis ver, no solo me crece una plantita por detrás de la espalda, sino que además hoy tenemos este directo que estará en diferido una vez terminemos este directo y podréis verlo tanto aquí como en YouTube. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, os saludo, mi nombre es Manny Mellizo, os saludo en nombre también de todo el equipo de Mindalia Televisión y tenemos hoy con nosotras a Carla Cacic. ¿Y quién es Carla Cacic? ¿O de qué viene a hablarnos Carla Cacic? Pues nos viene a hablar de aprende a sanar programas heredados con la ayuda de los registros ancestrales. Carla Cacic. Hola, 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 vayan entrando, linda, lindo, linda. Carla Cacic, por favor, no me distraigo que si no tengo que ir al grano, a directo. Carla Cacic, máster en registros acásicos y registros ancestrales. Terapia floral de Bach, reikista, mindfulness, consultora sistémica, metafísica, eh, con punto de los órdenes del amor, hipnoterapeuta, biocodificadora, facilitadora de bioexistencia consciente, entre otros. ¿Están preparados? ¿Están preparadas para lo que se viene? Muy bien, yo sí. Antes les recuerdo, las preguntas las hacéis aquí abajo, ¿ok? En el signo este de interrogación, ahí escribís vuestro nombre, el país desde el que escribís y la pregunta en concreto. Y con esto vamos a dar paso a nuestra queridísima Carla, que está ahí esperándonos. Chirum. Hola, muy buenas Carla, tardes. hola bonita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, con muchas ganas de que nos hables de esto, del trabajo, ¿no? Con los registros ancestrales, que entiendo que debe de ser diferente o tienen sus diferencias con los registros acásicos. Sí, es totalmente distinto y qué bueno que arranquemos con esa pregunta. Cuando desarrollé la técnica de registros ancestrales, em, a veces creo que me confundí con el nombre porque los equivocan mucho, ¿no? Pero Sí. son dos fuentes de información totalmente distintas. Vos fíjate que cuando accedemos al Akasha, accedemos a la historia del alma. ¿Sí? Una información que viene desde el éter, que integra vidas pasadas, ¿no? Todos los planos de la existencia que el alma transitó antes y en cambio en registros ancestrales accedemos al inconsciente colectivo familiar, ¿sí? Es totalmente distinta a la fuente donde nos enchufamos los canalizadores, ¿sí? Para traer la información. Entonces, al acceder, al entrar en contacto con el inconsciente colectivo familiar, es el clan, ¿sí? El que pide que una historia sea reordenada en ese momento Mm, y justamente la historia que sale a la luz es la que está bloqueando, si se quiere, a la ujú, persona que viene a la consulta. ¿Sí? Por eso ujú, a mí siempre me es como muy agradable que no me cuenten nada previo a la consulta, ¿no? O sea, es lo que el clan necesita en este momento que me está bloqueando y ahora te voy a explicar por qué digo bloqueando eh, ujú. y que digo, a quién soy leal, ¿no? Con qué historia estoy enganchada de más arriba del clan que hace que yo hoy no esté pudiendo lograr lo que quiero en múltiples aspectos, ¿no? Mm. Ok, muy interesante, ¿eh? Ya estaban haciendo por ahí la preguntita de qué diferencia hay entre Sí. los... Sí, ibas a decir, dime. Sí, y otra cosa que, fíjate que en Akáshicos, yo lo hice hace más de 13 años, ¿no? Akáshicos también. En Akáshicos es info, ¿sí? Es información Ok. que pasa al plano de la conciencia y muchas veces la Ujú, información no basta. En ujú, ancestrales, en la segunda parte de la consulta, nos metemos al inconsciente a reordenar esa información. O sea, se ok. trabaja concretamente con ejercicios para integrar al Mm. clan esa historia secreta, oculta, olvidada, no honrada. Ujú. O sea que tú, y también lo que has dicho es como si parte de estos ancestros estuviesen también con ese deseo como de poder solventar eso, ¿no? Como que lo están pidiendo, De colaborar, de hecho lo de agradecen colaborar. mucho, ¿no? Sí,
porque los que venimos después, ¿no? Las leyes sistémicas, toda la filosofía hellingeriana, el mundo de las constelaciones, habla de órdenes muy concretos en genealogía, donde los Mm, que venimos después, si no honramos lo que sucedió antes, quedamos como enredados en esas historias. Y el clan claro. lo único que quiere es que sobrevivamos y que sigamos expandiéndonos. Entonces, esa es la lógica de algunos bloqueos, si se quiere. Entonces, es un trabajo en Ujú, conjunto entre los que estamos en esta generación presente, pero que estamos en esta generación presente por todos aquellos que ya pasaron. claro, total. Si no Mm. fuera, y de hecho, por todo y toda, ¿no? Que está ahí detrás, aparentemente, que es muy fuerte, ¿no? Si empezamos a hablar de los ancestros, porque yo entiendo que entonces, claro, el árbol de ancestros puede ser infinito, Sí, y además ¿no? yo les propongo un ejercicio. Si Ok. uno se diera la vuelta, ¿no? E Mm, imaginara la cantidad de almas que cruzaron sus historias para que hoy estemos acá, es enorme. Y no solo que no los tenemos presentes, sino que en Occidente a veces la cultura no acompaña a ese respeto, digamos, ¿no? A esa honra, mm, a ese mirado, a esa mirada sin tanto juicio, más empática, de gratitud. Entonces, tras todo lo que no sabemos, porque ahí está un poco también, ¿no? El secreto de esto. Todo lo que no sabemos busca salir a la luz y la herramienta que tiene el árbol son las generaciones venideras. Entonces, si nosotros aprendemos a mirar nuestra realidad, nuestro presente, el árbol es hoy, está en nosotros, en cada célula, en cada historia. Las personas dicen, pero yo soy adoptada, no mm, tengo información. No hace falta, es ya. aprender a mirar, a leer. Qué bueno eso, es verdad, ¿no? Es que realmente pasa con muchas, ¿cómo se llama? Disciplinas, ¿no? Como que a veces es como yo, no sé, no conozco mi familia, o por ejemplo, no tengo idea de cuáles han sido como mis ancestros, o me cuesta, por ejemplo, poder mirar el árbol genealógico, ¿no? Pero claro, dices tú, no es que está en cada célula. Es que además da un poquito como de, ay, como escalofríos, ¿no? Porque es verdad, está muy vivo esto, es información viva, o sea que entiendo que es información Es, muy viva. sí, es información viva y presente en Mm, cada célula de nuestro cuerpo. Si nosotros supiéramos el perjuicio que ocasionamos a nosotros mismos o a nuestros hijos, cuando le hablamos a un hijo mal del ya, otro, cuando criticamos a un abuelo, ¿no? Cuando yo siempre doy un ejemplo que me parece muy simple, pero grafica muy profundo la importancia del árbol. A veces uno dice, ah, por mi abuela a mí me pasa esto, ¿no? Con cierto tono de fastidio. Y uno dice, si la abuela hubiera cambiado un momento, no sé, si hubiera distraído el día que conocía al abuelo con algo, nosotros no llegamos. Entonces digo, total. el juicio está muy a flor de piel y Mm, todo fue perfecto para que hoy seamos esto. El tema es, ¿qué hacemos con esto ah, para que no sea un sinfín de repeticiones de esto que al árbol le quedó inconcluso? ok. Y entonces ahí yo te pregunto, ¿qué hacemos con esto? Lo más importante es eh, cómo nosotros vamos a abordar el árbol, ¿no? El árbol nosotros lo abordamos desde un punto de partida, o sea, no es lo mismo en cualquier tipo de terapia, ¿no? Si uno dibuja en una consulta el árbol o abrimos un registro o constelamos, no es lo mismo dibujar el árbol porque hice un curso de genealogía que dibujar el árbol porque yo estoy buscando dónde está mi bloqueo con la economía, por ejemplo. Yo te Mm, aseguro que los dibujos que vos vas a hacer delante mío en la consulta son distintos. Entonces, el propio dibujo a mano alzada nos va a estar mostrando, ¿sí? El caminito por donde vienen las lealtades a aquellos ancestros, por los cuales, por ejemplo, yo tengo mal mi economía, o no consigo una pareja, o no consigo un hijo, los temas de fertilidad. Imagínate que todos vienen del árbol. Fertilidad, árbol, porque es el árbol el que va a ayudarnos a regar, ¿no? Desde las raíces va a tomar los nutrientes para nuevas ramas o lo va a impedir. mm, Entonces, no es lo mismo porque yo estoy aburrida y miro el árbol a querer empezar a conocer mi árbol desde un punto de partida, ¿sí? En los registros ancestrales lo que hacen es permitir que el clan devele estas causas, ¿sí? mm, Que están en mi inconsciente, pero que mi mente consciente no recuerda, y al salir a la luz esas causas, integrarlas en el inconsciente colectivo familiar,
¿sí? Se trabaja con oraciones, se trabajan con visualizaciones, con fantasías dirigidas, depende el caso, ¿no? O sea, depende, una vez que yo entiendo lo que el árbol me está mostrando y se lo transmito a la persona, insisto en esto, yo prefiero que no me cuenten nada de sus vidas porque a veces la información es tan puntual que la mente tiende a descreer. Mm, Ah, ella ya sabía que yo venía por esto, entonces yo prefiero no saber nada antes de la consulta, pero luego entendemos juntos lo que el árbol nos quiso decir y ahí sí uno va desplegando un abanico de herramientas desde la genealogía para integrar esta historia, mm, ¿no? Y bueno, y los resultados son impactantes después. qué bueno, ¿no? Qué Es interesante. lindo vivirlo, Sí, ¿sí? sí, sí. Claro, ya llevas trabajando entonces de esto mucho tiempo, entonces, imagino, ¿no? Llevo unos 3.500 abiertos más o menos en estos años y sabes que a veces uno piensa cómo, ¿no? También que son muchos años, pero me doy cuenta por los archivos de texto que voy guardando en la Mm, computadora. Entonces ahí uno toma conciencia la cantidad de experiencias que uno ha tenido mm, con distintos registros, ¿no? mm. Voy a hacer un recordatorio, ya que porque he visto que hay gente que está haciendo preguntas en los comentarios. Os vamos a pedir para facilitar luego poder contestar, para que luego Carla las pueda contestar, que las escribáis en el botoncito de la preguntita, donde aparece el signo de esta interrogación ahí abajo. Es que es mucho más fácil, porque si no yo luego tengo que estar buscando en todos los comentarios de amor, de qué bonita, qué interesante este tema. Ahí tengo que buscar las preguntas. Entonces, si las podéis escribir mejor en el botoncito de las preguntas, mejor. Recordad nombre, país y la pregunta en concreto. Sí. Hay algo que me gustaría contarles, que es que para mí todos los trabajos, soy una apasionada de la genealogía en general, ¿no? Entonces, todos estos trabajos que nos ayudan a acercarnos al árbol genealógico, yo creo que tienen que tener una lógica conductiva que es comprender que el árbol siempre nos quiere cuidar, ¿no? Mm, Desde el paradigma de la biodecodificación aprendemos lo mismo cuando trabajamos con el transgeneracional, ¿no? Todo lo que se repite, ¿no? El árbol entiende que da vida. Y todo lo que se corta, el árbol entiende que a mí me pone en peligro. Entonces digo, hay una lógica que trasciende la mente consciente, frente a la cual, por ejemplo, yo podría estar soltera, ¿sí? Hacer todo lo que mi mente consciente considere para conseguir una pareja, ¿no? Arreglarme, salir, bajar una aplicación, y pasan los años y sigo soltera, y tal vez encontramos en el árbol que una mujer de la cual yo soy doble, o yaciente o yacente, que es lo mismo, que estoy íntimamente vinculada a esa mujer, hay formas, cálculos, ¿verdad? Formas de saber con quién, resulta que muere de la mano de su esposo. Entonces, claro, el inconsciente dice, te llamás igual que esta ancestra, que terminó su vida de la mano de su pareja. Quédate soltera, que vas a seguir viva. Entonces, hay lógicas y detrás de todas esas lógicas hay amor. mm, Ejemplo, el mm, más exitoso financieramente de la familia muere en un secuestro. Queda mm, asociado el dinero como un peligro. mm, Entonces luego es una generación detrás de la otra de escasez, por ejemplo. mm. Claro, entonces lo que tú dices es que la intención es amorosa, pero eso no quita, por ejemplo, que a lo mejor pueda estar siendo como un bloqueo para ciertos aspectos actuales, ¿no? Claro, es como una lógica de absoluto amor, pero en un tiempo y espacio equivocado, porque Ah, aquello que le pasó a mi ancestra no tiene por qué pasarme a mí. Ahora, ¿por qué el árbol está buscando a mí implicarme con esto? Primero ajá, por amor, busca la supervivencia siempre, y muchas veces repetimos, porque pues fíjate que aquí había una oposición, ¿sí? ujú, Mientras que la ancestra logró casarse hipotéticamente y fallece, yo sigo soltera, pero que no es mi caso, ¿no? Pero digo, también puede ser que sea una repetición literal. Todas las madres tienen problemas con su segundo hijo, ¿sí? En las repeticiones lo que busca el árbol es que miremos con atención cuál ok, es la primer historia que no fue honrada, por qué somos fractales de otros tiempos, de otras historias, ¿sí? Esto tiene una lógica. Entonces, hay amor, pero hay una lógica un tanto discordante en este mm, tiempo-espacio. claro, qué inteligente, ¿no? Qué inteligencia más bien, ¿no? Qué fuerte, y además como lo Genial. explicas, ¿eh? Lo explicas súper bien, o sea, es como de pronto
Me ha caído como, claro, se está repitiendo para que tú te des cuenta, entre otras cosas. Sí. Y es amor, porque una de las cosas, lo hemos vivido en grupos, ¿no? A veces uno está escuchando atentamente a la pregunta de alguna persona y la persona en la desesperación de su problema, de su bloqueo, ¿no? Sobre todo si hay mucho en fertilidad, porque yo estoy buscando un hijo y encontramos, ¿no? Aquella tatarabuela que fallece en un parto, aquella muerte de un bebé traumática, ¿no? Y la primera reacción, ¿no? De esa futura mamá es, ah, por mi abuela me pasa esto, ¿no? Entonces, digamos, esta falta de ordenarnos en el árbol, ¿no? El orden, cuando Hellinger habla de orden, es supremo lo que Hellinger regala al mundo, digamos, con las leyes sistémicas. Entonces digo, cuando nos desordenamos, cuando yo hago un juicio de valor, es porque me creo más grande que mi tatarabuela. Mm. Y ahí se produce el bloqueo. Mira, ya que Ah, estamos, mira, a mí me gusta mostrar siempre esto. Esto, imagínate que es un árbol, ¿no? sí, Entonces, vos fíjate que esto es como una cascada, ¿no? Por el que viene el sí. agua. Bueno, si yo me creo más grande que mi ancestro, ¿sí? Mm, En algún momento el agua que viene descendiendo de aquí se va a trabar y no llega a los de abajo. Y acá está el bloqueo. Cuando yo me ordeno en mi lugar, el agua ya. vuelve a fluir, ¿no? Esto tiene que ver con un poco lo que explica Hellinger. Entonces los bloqueos no están porque sí, están ayudándonos, ¿sí? A volver a ubicarnos en nuestro lugar y a mirar con benevolencia, ¿sí? Y a honrar ese sufrimiento que vino de más arriba, no Mm, repetirlo. mm, mm. Carla, estoy viendo que desde que he dicho lo del tema de la pregunta, están apareciendo Explotó. muchísimas preguntas. ¿Quieres que vayamos Vamos. a ver si podemos por lo menos, no, no creo que podamos con todas porque la gente está súper interesante. Es que es un tema súper muy interesante, Carla, y tú lo explicas muy bien. Y todos somos Dice, hijos, ¿viste? Entonces, y todos somos todos hijos de tenemos alguien. algo. Claro. Dice Chivix, dice, hola, gracias por el espacio. Soy de Argentina y quería preguntar si los ancestros se comunican a través de los registros. Gracias. Los ancestros se comunican, si te dijera, a través mío como canal, ¿sí? Pero no es una cuestión de espiritismo, ¿sí? Es Mm, interesante la pregunta en ese término. Por eso yo decía, me conecto con el inconsciente familiar de la mm, persona, como para que ustedes se den una idea, yo veo una película en mi mente, como si yo viera Titanic. Lo que yo no entiendo es qué tiene que ver DiCaprio con mi consultante. Esa parte la construimos juntos. Como yo prefiero no saber, le cuento lo que vi en Titanic y la persona dice, claro, a mí por eso me pasa esto, lo otro, y luego juntos pactamos en el mismo momento ejercicios para trabajar, ¿sí? Todo dentro del mismo encuentro. Entonces no es que yo hablo con la abuela, el mío no es un trabajo de medium, si se quiere, ok. ¿sí? Es un trabajo de canalización y de conexión con el inconsciente colectivo familiar del consultante. Mm, mm. Vamos con otra pregunta. Dice Silvia Lozano, Silvia, Madrid. ¿Cómo hacemos para cortar esa fidelidad honrando a nuestros ancestros? Muy buena la pregunta, y fíjate cómo en la pregunta está, ¿cómo decir? Un furcio del inconsciente. Viste que Freud decía que un furcio del inconsciente vale más que 5 años de terapia. Cuando yo quiero cortar con algo, es una invitación a la réplica. En la teoría sistémica, Hellinger nos dice integrar, dar lugar a Mm, lo que fue. Si yo quiero cortar, porque no quiero saber más nada con esto, mm, invito hacia el futuro que eso se replique. Entonces, mm, hay algo que se trabaja mucho en el mundo de las constelaciones que es sí a todo tal como es. Cuando yo puedo decir que sí a ese dolor de esa ancestra que sufrió a la mano de su pareja, le ofrezco honrarla siendo feliz, con un buen matrimonio, de la mano de un buen amor. Y para eso necesito la bendición de esa ancestra, de todo el sistema familiar. Pero lo primero que hay que hacer para dejar de repetir es integrar la historia, no es cortar, ¿sí? Porque esto es algo que se ve muy común. Todos queremos cortar la historia. En realidad es como la ley de polaridad metafísica. Lo que resistes persiste. Cuando vos le das un lugar, eso afloja. ok, vamos a ver con esta otra pregunta. Dice Leticia, se llama Leticia. Hola, ¿cómo sabemos si el bloqueo de fertilidad viene del padre o de la madre? Es interesante la pregunta. Los árboles en genealogía nosotros estudiamos que se espejan, ¿sí? Entonces, están los dos lados. Si ustedes se ponen a hacer este ejercicio, van a encontrar en los árboles, por ejemplo, supongamos un árbol que tiene cuestiones de estafas, ¿sí? Va a encontrar de un lado el estafador y de otro lado gente estafada. Y lo podemos encontrar en distintas generaciones.
los árboles de la pareja son exactos. Por eso Garriga dice, nunca en una Ah, habitación hay uno solo. Y Jodorowsky dice, de un solo flechazo se unen los problemas de 28 ascendientes. Entonces, cuando hay fertilidad, están los dos, porque yo soy el resultado de los dos. Entonces puede haber que en un árbol tengo papás que adoptan, en otros que dieron en adopción, ¿sí? Pero lo van a encontrar, es impresionante. qué fuerte, ¿eh? Ujú. Qué bonito, de verdad. Me encanta, ¿eh? Cómo lo explicas. De verdad, estoy ya enamorado. Gracias. Dice, cuarzo de sandía. Dice, así es como... No ha puesto nombre, pues si podéis poner nombre, mejor. ¿Qué Dice, dijo, perdón? no, es que Ah, el usuario, perdón, el usuario. el name. Dice, mi madre no está presente. Y pregunta, ¿por eso repito este patrón en hombres nunca presentes? A ver, no entendí. Lo primero que vino a mi mente cuando ella decía mi mamá no está presente era decirle vos sos el 50% de tu mamá. A nivel Mm, celular es así, ¿no? A mí me mm, gusta escuchar con todo el cuerpo, entonces cuando escucho algo es como si a veces vienen respuestas de otra cosa, pero eh, a veces si yo juzgué a esa mamá, sí, repito, es como, pensémoslo juntos, es como decir, ¿viste cuando vos, suponete que yo te digo, qué mal que conducís, qué mal que estás entrevistándome? Sí, pero porque vos no estás en mi lugar. Cuando vos te pones en mi lugar e intentás hacerlo, te vas a dar cuenta que no es tan simple. En mm, genealogía pasa lo mismo. Cuando nosotros enjuiciamos a alguien, mm, resulta que el árbol nos pone en ese mismo lugar como para decir, fíjate, a ver, mm, hacia dónde va el juicio. ¿Sí? Por eso digo una mirada más benevolente. mm, mm. ¿Sí? Entonces Eso puede es. ser por eso y también puede ser que se repitan, por ejemplo, hay clanes, como hay clanes de todos abogados, todos médicos, todos escribanos, hay clanes de todos cancerosos, todos solterones, o sea, todos pobres o escasos en su economía. Entonces hay lealtades que vienen desde el juicio o porque esto es biológico, ¿no? Para pertenecer a la manada tienes que ser como nosotros, ¿no? Mm, Nuestra mente más reptiliana aún guarda esa información. mm, Entonces, yo no podía contestar puntualmente sobre el caso de ella. Entonces, dentro de un puede ser, sí puede ser. mm. Ok, vamos a ver con esta. Macarena, estaba por aquí. Macarena. Yo les agradezco a mis ancestros cuando me acuesto. ¿Ellos me escuchan? Soy de Miami. Siempre. Sabes que cuando yo tengo un momento muy difícil, siempre digo que tomo su fuerza. No sé, en el momento de tener a mi segundo hijo, me imaginé que éramos muchas mujeres haciendo fuerza en el momento en que yo ya sentía que no daba más. Entonces, siempre que tengo un momento difícil, les pido la fuerza y todos los días agradezco estar acá por ellos. Yo sí creo que nos escuchan, somos parte. O sea, la teoría de los sistemas, ¿qué dice? La teoría del holograma, ¿qué dice también? El todo, ¿sí? La parte forma parte del todo. Y el todo, ¿sí? Está contenido en la parte. Entonces yo como parte, cuando hago algo en genealogía, mejoro a todo mi sistema en general. ¿Sí? Entonces yo como parte, como fractal de este todo más grande, estoy siendo, si se quiere, condicionada, y no condición como algo condicionante, sino como una condición que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Estoy siendo condicionada por mi árbol, ¿sí? Pero a su vez la modificación que yo haga repercute sobre todo el sistema general, ¿no? La teoría de los sistemas es clara con eso, incluso a nivel celular, ¿sí? Entonces, como parte fractal me están escuchando siempre porque soy parte de a quienes le estoy comunicando. Micala Roque dice, ¿cómo saber cuáles son los karmas que trae mi generación? Bueno, hay algo interesante ahí. El karma es una deuda energética que traemos más asociado a la vida pasada, ¿no? Estos más de akáshicos. Mm, Entonces, una cosa es el karma, ¿sí? Que es una deuda energética que yo traigo, mi alma traslada de un tiempo-espacio, y otra es el contenido transgeneracional que yo traigo vía el útero de mi madre. Ahora, hay ok. un punto en común, ¿sí? A la respuesta de ella es el karma del ancestro es del ancestro, el mío es Mm, mío. Ahora, ¿cuál es no? Ley de libre albedrío, pero ¿cuál es el punto de fusión de esto? Supongamos que yo, en una vida pasada, no me he sabido valorar, ¿sí? Entonces tengo por karma que saldar este aspecto inconcluso de una vida pasada. Entonces voy a elegir, frente a la junta kármica, una familia, un útero, que pueda programarme biológicamente la oportunidad de sanar ese karma que yo
traigo de vida pasada. Ahora, ¿por qué el clan acepta, me acoge como su huésped? Porque tiene una ancestra que transitó algo parecido. Entonces ahí yo siento que hay como una transacción, una negociación, ¿no? A mi alma le es rentable este árbol, necesita de sus Mm, programas inconscientes y este árbol necesita de esta alma, ¿sí? Que en esta generación integre esto de la bisabuela. Eso es lo que propone mi método, ¿no? O sea, mm, registros ancestrales entiende ese punto de interacción donde muchas veces son coincidentes lo que le pasó a una ancestra, ¿sí? Con lo que me pasó a mí en una vida anterior. Por eso digo, el karma de mi bisabuelo es del bisabuelo, porque viene de la vida pasada del alma del bisabuelo, ¿sí? mm, mm. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, cuánta información, ¿eh? Es que hay aquí para, como se dice aquí en España, hay mucha chicha. Ay, Mucha chicha acá se para... dice para ser dulce. Información para hacer dulce, ¿no? Sí. Alfajores. Pues dice Natalia, hola, cuando un miembro del clan se suicida, ¿qué tenemos que trabajar para no repetir? Lo más importante es la integración y el no juicio. ¿Sabes qué? Vos fíjate qué preguntas interesantes. Muchas veces desde la filosofía más cristiana, si se quiere, o católica, algunos libros dicen, bueno, no va a entrar al reino de los cielos. El clan Ya. dice, tal vez se fue antes de repetir una historia muy trágica. Wow. Tal vez es, supongamos, este Juan es doble de otro Juan. Ese primer Juan a los 37 años puso una bomba que hizo volar un pueblo. El siguiente, un par de generaciones después, que no sabe, a los 36 años siente un deseo muy grande de irse. No Mm, sabemos. Entonces mm, digo, detrás de la historia, que sea cual sea, no importa, pero hay mm, amor y hay mm. supervivencia, sí tenemos que trabajar esto de la benevolencia. Uy, ya ves. Desde nuestro lado es sí a tu destino, tal como es. Yo no soy quien para enjuiciarlo. Mm, Ese es como un buen punto, me parece a mí. mm. Claro, no tenemos ni idea, ¿no? Hay que... No. Solo podemos encarar esto como con amor, ¿no? Con amabilidad. Y fíjate qué difícil, qué distinto suena, se suicidó Ya. a se fue antes de hacer una locura. Sí, sí, sí. Son Total. dos historias distintas y a veces no. Mm, mm. Qué bueno, Carla? Qué grande. Bueno, por cierto, he leído antes que la pregunta que habías hecho, que decías que tenías que ver el caso concreto de esta persona que se llamaba Julia, ha dicho, wow, qué fuerte, es así justo como lo estabas explicando, Sí, así que sí. Hay algo en ideal. un resonar en el cuerpo, ¿viste? O sea, cuando uno trabaja es como si el cuerpo de uno ya entraría en el campo. Entonces los Claro. ejemplos, que ayer me pasó con una señora que le di un ejemplo de una ferretería y me dijo, es del abuelo que me estás hablando, tenía una ferretería. Y yo le estaba dando un ejemplo, digo, es un resonar del campo mórfico también, ¿no? Claro, Bueno, me alegra que le haya servido. sí, total, qué bonito. Dice, ok, vamos a ver con dos preguntitas más. Dice, si somos tres hermanas, ¿la historia de nuestros ancestros nos influye igual o diferente? Puede que sí, puede que no, porque el árbol es tan genial que también selecciona minuciosamente sobre quién va a caer cada cosa. Por Ya, ejemplo, te doy un caso concreto, el mío. Nosotros somos cuatro sí, hermanos, ¿sí? ok. Hay dos que nos llamamos con el segundo nombre igual, entonces nos caen ciertos programas, los dos tenemos síntomas parecidos y las otras dos no, ¿sí? Entonces digo, de acuerdo al peso del programa, Ujú. ¿sí? Es sobre la cantidad de integrantes del árbol que se va a distribuir. Entonces, imagínate que si bien todos estamos influenciados por todos los ancestros, la proporción es distinta. Y esto tiene lógica, porque si cada uno carga con todo, no Ya, puede dar un paso. En cambio, el propio árbol, digo, fíjense esto, fallece una persona en el árbol al tiempito, 2 años antes, 5, 2 después, viene un embarazo. O nace una criatura 2, 3 años después, antes, fallece alguien. Es como si siempre necesitáramos un número para sostener lo que está pasando. U otro se casa y trae a alguien, ¿no? Alguien fallece, otro se casa y trae a alguien al árbol para ayudar a sostener. Entonces puede ser que en hermanos se compartan todos los programas, pero usualmente compartimos algunos y otros no. qué bueno esto, ¿eh? Tengo que volver a ver este vídeo dos o tres veces. Y mira, Es un antes y un después la es un genealogía, antes, ¿eh? sí, 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 ¿eh? Es un Vamos, camino de ida, te diría. mm, mm. Vale, a ti se te nota que ya lo caminas así como
como si andases por encima del agua. Tin, 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 A mí tin. me encanta, es algo que me gusta mucho, digamos, me apasiona. Y además ver lo que uno va estudiando, verlo todo el tiempo y verlo en tu árbol, es un montón, Mm, es un montón, ¿no? En los mm, talleres a veces construimos los árboles y uno da los ejemplos con esto, ¿no? Que vos decías, esta persona dijo esto y acabamos de encontrarlo. Es muy impactante eso, de que esto que yo estoy viendo en un video o leyendo en un libro resulta que está en mi genealogía. mm, también, qué fuerte. Pues mira, vamos a ir con esta última pregunta de Kevin, que dice, Argentina. Hola, si mi padre era reprimido, ¿es por eso que yo estoy reprimiendo o me hago cargo? Puede ser. A ver, Mm, a ver, es importante la pregunta. No es que porque mi padre era, sino que si él ocultó algo, sí. puede ser que el que venga después esté al servicio de mostrarlo. Entonces, no es una cuestión de Mm, responsabilizar al padre, sino otra vez, ¿no? Volvemos a, y por un karma que yo también traigo de otra vida, necesité este padre, esta madre, y estoy al servicio de contribuir con este árbol y con mi propia historia. Porque si no es como que nos pasamos responsabilizando al árbol que lejos de querer bloquearnos o hacernos un mm, mal, está al servicio siempre de preservarnos. Digo, ese padre habrá sido reprimido por y para algo, probablemente porque había un castigo detrás. Entonces la solución era la represión. Entonces digo, de mi padre que tomo la solución. Hoy que estoy en otro tiempo-espacio, no hace falta. Entonces claro. honro el silencio de mi padre, tal vez hablando, llevando lo que tenga que decir con fuerza. Mm, qué bonito, ¿eh? Me da ahí a veces escalofríos en el cuerpo que digo, ay, poder verlo así es sanador, debe de ser sanador. Luego ya hay que hacer un trabajo, por supuesto, ¿no? Pero ya por lo menos, como has dicho tú, la brisa, esa benevolencia de, bueno, de primero reconocer que no sabemos, ¿no? Y luego estar muy a la escucha, ¿no? Estar a la escucha. Entiendo que uno puede entonces conectar, ¿no? Totalmente con estos registros, ¿no? Registros ancestrales. Sí, hay un montón de herramientas, un montón. Y por eso yo recién también leía que había gente que quizás no sé. Yo les puedo asegurar que con un dibujo a mano alzada, sin saber los nombres de los ancestros, es impresionante la cantidad de información que sale. En el Mm, inconsciente está todo, está en nosotros. mm, mm, Cuestión de qué mirar bien. nada más. Pues entonces, ¿te parece, Carla, darnos unas últimas pinceladas para terminar así este directo tan interesante? Pero cómo no, yo siempre digo que cuando empecé con genealogía sentía que era como una piedra muy dura y que el agua, que era la información, iba cayendo, ¿no? Como una gotita. Y yo sentía como impenetrable, sentía que era tanto poder mirar a mis ancestros que todavía me cuesta, ¿no? Sin juzgar absolutamente nada. Y fue el ir leyendo, ir trabajando sobre mí, ir incorporando, ¿no? Ir mirando este tipo de charlas, ir a sesiones, a consultas, de constelar, tanto que fue haciendo que esa gotita vaya ingresando, ¿no? Porque era, Mm, entonces yo siento que con genealogía es así, es como un trabajo muy lento, pero mm, súper efectivo cuando esa gotita logra percudir, ¿no? Esas defensas del corazón, así que mm, ya que todos somos hijos y es algo que nos hermana y nos iguala, nada, está bueno reconocer. Las raíces son todo, es como emprender un viaje. ¿Viste? Si mm, vos querés ir a Madrid, y bueno, pero le pones al GPS, voy a Madrid. La segunda pregunta es, ¿desde dónde? ¿Desde dónde querés ir? Para marcarte el mejor camino. Entonces, cuando le pedimos claro. al universo lo mejor para nosotros, tenemos que sí o sí tener muy claro desde dónde venimos, porque a veces nos Mm, preocupa tanto hacia dónde vamos, que al no tomar el envión de la raíz, tomamos caminos equivocados. ya. Qué bonito, ¿eh? De verdad, me encanta. De hecho, voy a recordar que ya seguramente ya mucha gente lo seguís, porque seguro que seguidoras y seguidores de Carla, que hay muchísima gente. Pero por si acaso, si todavía no conoces así a Carla, vamos a dejar los enlaces de las redes de Carla en la descripción de este vídeo. ¿Ok? Así podéis también entrar en contacto con ella. Si necesitáis, imagino que a lo mejor hacer algo más personalizado, ¿no? Más en profundidad, para que podáis conectar con Carla. Carla Cacique, que la verdad que es todo un descubrimiento. Para mí es un Sí, descubrimiento muy tal cual. grande. Y te agradezco a ti y a toda la gente que habéis estado ahí
preguntando millones de preguntas. Ya sabéis que no hemos podido, o sea, Carla ha podido contestar todas de la mejor forma posible. Ella ha sido súper concreta. Es que, vamos, lo tienes todo. O sea, explicas bien, con concreción. Bueno, el tema es súper interesante, entonces muchísimas gracias. Y a la gente por preguntar, por estar ahí tan activos y tan activas, que es un placer ver tanta vida y tanto corazón por ahí brotando. Y a ti, muchísimas Gracias. gracias. Para mí es re lindo que me Entonces, digas esto, que entrevistas tanta gente. Muchas gracias de de verdad, verdad, tomo y agradezco tus palabras. Gracias. Bueno, y simplemente, ya para que lo sepáis, no solo seguir a las redes de Carla Cacic, sino que también podéis seguir en las de Mindale Televisión. Entonces, podéis seguirnos en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, el canal de YouTube también, y también podéis realizar donaciones en nuestra página web, en mindaliatelevisión.com. Y con esto nos vamos. Este fin de semana, como cualquier otro, siempre se presenta muy interesante, y que trabajéis y que escuchéis, como dice Carla, la genealogía, que le demos ahí un poquito de amor, y también que, ¿no? Como yo lo que he sentido, a mí lo que se me han quedado es como dos cosas, ¿no? Como el reconocer que no sabemos y luego mirar con benevolencia, que pueden estar muy parecidos, es que están los dos ligados, ¿no? Están como, cuando Gratitud. miras, eso es, gratitud. Gratitud porque Perfecto. de ahí nos vino la vida y de cómo la tomamos es lo que podemos llegar a hacer con ella también. Así que, para pensar. Para pensar y para sentir. Sí, Muchísimas mucho. gracias, Carla. Un placer, muy grande. Que tengas un buen día. Buena Lo mismo. tarde, ¿no? Sí, buena tarde por aquí, Buena buenas noches por tarde. allí. Para aquí ya, Muchas buenas gracias. noches. Si Que quiero descansen. ir, si quiero ir a Argentina, tengo que saber desde dónde voy, ¿no? 4 horitas apenas. Nos Eso. vemos. Un Gracias. saludo. Chao, chao. Chao.